Este mensaje está relacionado con el vital líquido llamado el agua. Sin el agua nosotros no pudiésemos vivir. Este planeta no podía vivir sin el agua. Hombres de ciencia hacen experimentos y desalinizan las aguas saladas para convertirlas en agua dulce, protegiendo y guardándola en reservorio para el futuro. Porque el agua tiene una connotación física, pero también tiene una repercusión espiritual eterna. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, venía por el desierto de Sin y ellos le clamaban agua física, agua, porque estaban muertos de sed cuando venían por el desierto. Y el pueblo altercó contra Moisés. En el capítulo 17, versículo 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y le dijeron: danos agua para que nosotros bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés. Entonces ellos desesperados, entonces el versículo 4 dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová habló a Moisés y le dijo: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también de la mano tu vara con que golpearás la roca. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? La roca es Cristo. Allí estaba la señal del Cristo de la gloria, en el cual es el agua de la vida. Y cuando Moisés, el siervo de Dios, golpeó la peña que representa a Jesucristo, brotaron agua. Ellos bebieron el agua de la vida porque Moisés, el siervo de Dios, golpeó la peña de Oreb. Por eso es que nuevamente allá en Juan, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios que Jesús, cansado del camino rumbo a Samaria, él se sentó en el pozo de Jacob, en Sicar, y llegó una mujer a sacar agua. La Biblia lo cataloga a esa mujer como la samaritana. Y allí Jesús tuvo un diálogo con aquella mujer y le dijo: Jesús, dame de beber. Y aquella mujer altercó con Jesús en decirle que los samaritanos y los judíos tenían una pequeña pugna entre sí, y cómo era posible que él le pedía agua a él. Y entonces Jesús en el versículo 10 le respondió: si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le darías y él te daría agua de vida. Y ella le respondió: ¿a dónde tienes esa agua de la vida? Yo quiero que tú me des de esa agua que tú me estás diciendo, para que yo no venga aquí a este pozo a buscar todos los días esa agua. Ella estaba respondiéndole a Jesús del agua física, y Dios, Cristo, le decía del agua que tiene vida eterna, del agua espiritual que emana para vida. En el capítulo 4, versículo 13, Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, de ese pozo de donde tú estás sacando, volverá a tener sed. Mas el que bebiere
del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Allí Jesús tuvo un diálogo con aquella mujer, y aquella mujer al fin aceptó el agua de la vida, porque Cristo le descubrió todos los secretos de su vida. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. El Señor conoce lo íntimo de nuestras vidas. Allí en el capítulo 4, cuando usted lo lea, usted se dará cuenta aquel diálogo que tuvo Jesús con aquella mujer. Y entonces la mujer le dijo, en el versículo 25 del capítulo 4, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy el que ustedes están esperando. Aquella mujer echó su cántaro por allá y salió corriendo alegre a la distancia de 300 metros que quedaba Samaria. Y cuando ella entró a Samaria corriendo, ella gritaba: vengan todos y salgan, porque un hombre me ha dicho toda la verdad de mi vida, y yo sé que es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que está aquí entre nosotros. Y toda la muchedumbre del pueblo salió de las calles, de las veredas. Aquella mujer sirvió de evangelista. Aquella mujer no se quedó con el mensaje que Jesucristo le entregó allí en aquel momento, sino que ella salió y lo divulgó. Vengan ustedes para que vean lo que este hombre me ha dicho, el Hijo de Dios, el Mesías. Y en el versículo 42 del capítulo 4, los hombres del pueblo le decían a la mujer, le decían: mujer, ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este hombre es el Salvador del mundo. Este es el Mesías que ha venido entre nosotros. Y ellos, Samaria invitó a Jesús, y Jesús se quedó con ellos 2 días, contentos y alegres. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo llega al corazón del hombre, el hombre se regocija. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Por eso es que los mensajes, el poder de Dios, la palabra de Dios, cuando nosotros la recibimos, no nos podemos quedar con el mensaje guardado. Tenemos que divulgarlo. Tenemos que ser como predicadores y decir: Cristo ha cambiado mi vida, Cristo ha transformado mi vida. Vengan para que vean, hagan la prueba. Y eso fue lo que hizo la mujer samaritana cuando entró al pueblo gritando para que todo el pueblo saliera. Cristo, el agua de la vida. Nuevamente allí mismo en Juan capítulo 7, versículo 37, dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en el templo, escucha lo que dice, dijo Jesús a gran voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque el agua física es verdad que la necesitamos, pero el agua espiritual tiene una repercusión eterna que va a darnos vida el día que partamos de aquí. ¿Sabe? Déjeme decirle, ahora en este momento necesitamos de esa agua espiritual. Así como nosotros necesitamos el agua física, necesitamos
del agua espiritual, porque esa agua espiritual va a tener una repercusión espiritual eterna, y usted lo va a ver aquí en el capítulo 16 de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 24. El agua física la necesitamos, pero el agua espiritual tiene una repercusión, como varias veces se lo he dicho, tiene una repercusión eterna. En el capítulo 16, versículo 24 de Lucas, hay una historia que arriba se titula El rico y Lázaro, y esa historia empieza desde el versículo 19 en adelante, y dice de la siguiente manera: que había un hombre rico que se vestía de púrpura. Aquel hombre todo el tiempo andaba en fiesta, todo el tiempo era una alegría. Estar bien vestido no es malo, estar en alegría no es malo, pero aquel hombre nunca jamás se acordaba que existía un creador del universo. No hacía caso omiso a las cosas espirituales. Y allí en la historia dice que había un hombre que era pobrecito, y todos los días vendía para que aquel hombre le diera un pedazo o un mendrugo de pan, porque aquel hombre estaba echado, lleno de llagas, pobre, miserable, y aquel hombre rico no se acordaba que existía aquel hombre pobre. Dice la palabra de Dios que el hombre miserable, el pobrecito, se llamaba Lázaro, y aquel hombre rico no tenía nombre aquí, no aparece en la Biblia. ¿Por qué no aparece en la Biblia? Porque su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué en la Biblia aparece el nombre de Lázaro? Porque allá en la eternidad, en los lugares celestiales, estaba el nombre de él inscrito en el libro de la vida. Los dos hombres, pasa el tiempo y los dos hombres mueren. Primero muere uno, y Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice la palabra de Dios que murió también aquel hombre millonario, portentoso, magnate, y despertó en el infierno. Esta palabra da horror decirla. Esta palabra la identifica Cristo en el capítulo 16 aquí de Lucas como Hades. Por primera vez este nombre infierno es identificado como Hades. Esto no es una parábola, esto no es una metáfora, esto no es una alegoría. Esto es una historia de la vida real que sucedió en los días de Moisés. Y en el versículo 24, cuando aquel hombre muere, que cae al infierno, dice la palabra de Dios: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado en esta llama. Él no pedía más nada, pedía un poquito de agua, siquiera que el dedo estuviera húmedo de agua, porque él se estaba quemando allí en las llamas, estaba atormentado. Amigo, esto es muy difícil de entender, pero es verdad, causa horror decirlo y causa un espanto, pero hay que decir la verdad. Vuélvase a Dios, no le dé las espaldas a Dios. Mire que esto es verdad. Muchos no predican esto. ¿Sabe por qué no lo predican? Porque les da miedo decir la verdad, y Dios se aira con aquellos predicadores y con aquellas personas que predicando no alertan al pueblo y le dicen la verdad.
en este versículo 24, entonces aquel hombre dando voces decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. El agua hay que recibirla aquí, en vida. No es después que uno parte de esta tierra. El agua tenemos que recibirla aquí, en esta tierra. Cristo es el agua de la vida. El que quiera beber del agua, vengan a mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua es mientras estamos aquí. La mujer samaritana salió corriendo y ella aceptó a Cristo como su Salvador, y ella dio el mensaje porque recibió aquella agua espiritual. Aquel hombre portentoso, millonario, él satisfacía su deseo, su sed con agua física, pero nunca se acordó de Dios, nunca estuvo atento a las cosas de Dios. Por eso él nunca recibió el agua espiritual. Amigo que me escucha, haga un parado y mire hacia arriba del cielo y diga: Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí. En este momento que estamos pasando por momentos de lucha y por momentos de prueba, es menester que nosotros digamos: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi alma. En Lucas capítulo 12, versículo 8 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Su nombre borrado del libro de la vida. Venga, usted tiene un encuentro con el que hizo los cielos y la tierra. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. En Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, escucha lo que dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No deje para mañana la salvación. Hoy usted puede venir. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Usted puede reconvenir en todo este mensaje que usted está escuchando, que se llama el agua de la vida. El agua de la vida tendremos que saborearla ahora, y el agua de la vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tenga sed, venga y beba del agua de la vida. Voy a hacer una reflexión antes de hacer el llamado. Esta reflexión es la decisión del hombre aquí mientras pueda hacerlo. No lo deje para mañana. Dice: el hombre tiene aquí en esta tierra la oportunidad de salvación. Hoy es día de salvación eterna. La salvación eterna en la presencia del Creador. ¿Por qué? Por haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y por haber aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Ahora viene la otra posición negativa. Condenación, separados de Dios. Condenación, separados de Dios. Y usted me puede decir, Dios es cruel. Dios cómo condena al hombre. Dios no manda a nadie al infierno. Déjeme aclararle lo siguiente. Dios es el eterno amor que le ha brindado al hombre, donde dice que porque de tal manera amó Dios a este mundo. Dios no manda a nadie al infierno. El hombre tiene libre albedrío para escoger entre el bien y para escoger entre el mal. Usted tiene libre decisión para saborear lo dulce y despreciar lo amargo, para salir de las tinieblas y meterse en la luz. En Juan capítulo 3, versículo 17, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo hubiera sido salvo por él. Ahora, condenación, separados de Dios, separados de Dios. ¿Ve? Se llama existencia eterna por haber rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que Dios va a tomar control en el día eterno. ¿Sabe por qué? Porque Él le envió a su Hijo para despreciarlo. A su Hijo se lo escupieron. A su Hijo lo maldijeron. A su Hijo lo despreciaron. A su Hijo lo vituperaron. A su Hijo lo clavaron en una cruz. Esta dice la palabra de Dios en Juan 3:17, versículo 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas en Dios. Señor que estás en los cielos, Padre eterno, tú viniste a esta tierra no a condenar al mundo, sino para que el mundo recibiese el don eterno que eres tú, mi Cristo, el agua de la vida, el agua eterna. Señor, en este momento recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Dígale, yo acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo sé que tú, mi Cristo, moriste por mí y por mis pecados. Bendíceme a mí y bendice a todos los que me rodean. Señor, muchas gracias por haber escuchado este mensaje y por haber recibido la palabra de Dios. Porque Cristo es el agua de la vida. Amén y amén.